Hola amigos y gracias por escuchar mis pensamientos hoy. Disculpe que no puedo estar con ustedes este día o por la reunión en general. Hoy quisiera hablar un poco sobre la cultura como recurso, o sea, la contingencia, digamos, de la cultura. Cultura para hacer o para establecer la posibilidad de objetivos sociales o económicos y los problemas cuando se intenta utilizar la cultura en esta manera. Y quisiera empezar con el deseo de hace muchísimo tiempo por las humanidades, hacer una competencia con o reconsiderarse como las ciencias. Y para hablar sobre eso se debe recrear una situación de hace medio siglo. Entonces, hace 50 años, el célebre físico y novelista C.P. Snow, o sea, C.P. Snow, acuñó el término dos culturas. En el seriado británico de tono socialista moderado se llama el New Statesman. Ya el New Statesman es una revista que está sobreviviendo. Quería comprender las partes divididas de sí mismo, para citar sus palabras, C.P. Snow, por formación científico, por vocación escritor. 3 años después, Snow amplió esa columna a un panfleto de más gran volumen. El título, Las dos culturas, ha interesado a la lengua inglesa junto con la frase los corredores del poder, que describe el trabajo de la política y los grupos de presión que inventó Snow en sus novelas. Snow era experto, claro, en moverse entre distintas formaciones, tal y como deben serlo los movimientos sociales, consejeros, burócratas y políticos. Temiendo, para citar otra vez, la división creciente de toda la sociedad occidental en dos grupos polarizados, vio Snow las dos culturas como una diferenciación entre quienes podían citar las historias de Shakespeare y quienes podían citar las leyes de la termodinámica, es decir, quienes estaban abocados a repetir el pasado frente a los destinados a construir el futuro. El pasado, los críticos, los humanistas, el futuro, los científicos. Cuando Shaw se trasladó del sur de Kensington a Greenwich Village, entre Londres y Nueva York, se encontró con el mismo discurso artístico. Cada lugar tenía casi tanto comunicación con el MIT como si los científicos no hablaran sino tibetano, porque las personas de las artes y las humanidades vagaban por la vida como si el orden natural no existiera. El punto de choque de esos discursos podía producir oportunidades creativas, pero eso no había sucedido porque muy poco de la ciencia del siglo XX se había asimilado en el arte del siglo XX. ¿Por qué? Dijo Snow, los intelectuales literarios son luditas naturales. El resentimiento de las humanidades por el juvenil rigor de la ciencia había sido evidente por largo tiempo. Y un año antes de Snow, la UNESCO había señalado proféticamente que la combinación científica de crecimiento ilimitado e impredecible en el conocimiento y una solución objetiva a muchos problemas había opacado la lucidez del saber humanista. El antropólogo social muy conocido, Ernest Gellner, señaló que los humanistas se sentían amenazados por la idea de la ciencia, para citar Gellner, como una de las culturas cruciales. La provocación de Snow recibió una respuesta banalmente irritada del afamado F.R. Leavis, cuyos editores temían que Snow interpusiera una demanda, después de leer que no solo C.P. Snow no es un genio, es tan deslucido intelectualmente como puede serse. Además, se ganó una compungida reflexión del historiador J.H. Plum, muy conocido de estos años,
en los 50 y 60, quien se lamentaba de que las ocurrencias de Cicerón son raras en el laboratorio de los ingenieros y Ahab y Jael rara vez sirven de parábola para los biólogos. Por otro lado, algunos críticos adoptaron una posición más bienvenida a esta iniciativa Snow. Por ejemplo, Graham Huff, en un mundo dominado por la industria y la ciencia y las grandes organizaciones, por confinarse a la tierra de nunca jamás de la sociedad orgánica, debido a la irrelevancia de las disciplinas que no hacen que nada explote o viaje más rápido. O sea, fue una cuestión del utilitarianismo y la falta de las humanidades contribuir al desarrollo, al crecimiento de la sociedad y la economía. Interesante que al otro lado del Atlántico, el economista Fritz Machlup, profeta neoclásico de la sociedad del conocimiento, estaba intentando establecer la organización social de la economía estadounidense y las razones por su éxito, y en su opinión fue a causa de la producción y distribución del conocimiento en los Estados Unidos, el título de su libro muy conocido de los años 60, The Production and Distribution of Knowledge in the United States, que esta producción y distribución del conocimiento fue central a la dominación estadounidense de la economía capitalista mundial. Y la misma cosa en el libro muy famoso por Clark Kerr, el presidente del sistema de la Universidad de California, The Uses of the University, o sea, los usos de la universidad, también de los años 60, con su posición sobre la importancia, ¿no?, del conocimiento en la formación de una población con la capacidad de crecer la economía. Al mismo tiempo, por supuesto, al medio de los años 60 fue como el punto más alto, digamos, de la idea de la gran sociedad, ¿no?, de Lyndon Baines Johnson y los demócratas, y finalmente pareció el fin del Partido Republicano. Pero en este momento Barry Goldwater y Ronald Reagan adoptaron las ideas de Machlup contra la idea de gran sociedad, y cuando Reagan anunció su deseo de llegar a ser el gobierno de California en el 66, en el campus de la Universidad de Southern California, dijo: vamos a crear una sociedad creativa. Es interesante porque esta idea de sociedad creativa, utilizando las capacidades naturales pero desarrolladas por cada individual, fue también una citación del crítico Ralph Waldo Emerson al medio del siglo XIX, quien habló sobre la idea de una economía creativa. Y esta idea fue muy poderosa después de estos años 60 y el éxito, la dominación, digamos, de Reagan, etcétera, etcétera. Y lo que quisiera ofrecer hoy es que ahorita tenemos un fin, o al momento al menos un choque, en esta relación muy difícil entre las ciencias y las artes o las humanidades, que hay varios desarrollos orgánicos a través de la universidad, pero también en las industrias culturales o creativas o dentro de diferentes grupos de los jóvenes que están intentando crear un nuevo ambiente en donde hay, digamos, una dominación muy importante de una nueva mezcla, un mestizaje, digamos, ¿no?, un mestizaje de tipos de personas intelectuales. Y hablo sobre personas intelectuales no solamente con referencia, por supuesto, a los profesores o los alumnos, también a las personas quienes están utilizando ideas, conceptos, narrativas, teorías, etcétera, en su mundo práctico. O sea, narrativas e imágenes siempre han tenido usos tecnológicos y comerciales,
Pero recientemente han cambiado las relaciones entre los claustros con la tecnología informática y sus aplicaciones en la narración de historias y la producción artística, cobrando reconocimiento entre la gente de todos los rincones del campus y también de la vida intelectual. Por ejemplo, en el periódico New York Times hace referencia a una alianza entre bichos raros y poetas, y la combinación de mezclas entre las humanidades y las ciencias se están volviendo la norma en muchos países. Esto suele ser el resultado, y yo creo que se puede leer eso en las colaboraciones de Paco, de Cuaco, de Néstor y otros participantes en esta mesa. Este suele ser el resultado de políticas calculadas más que de los accidentes tan queridos por los medios bourgeois en su predilección por las casualidades sobre la planificación estatal, pero también a causa de los deseos en común en la sociedad civil juvenil. Como lo planteó el novelista postmoderno Thomas Pynchon, mirando en retrospectiva las dos culturas de Snow, un cuarto de siglo después de su publicación, dijo Pynchon, todos los gatos están saltando fuera de la bolsa e incluso empezando a fraternizar. Los más obstinados luditas pueden verse seducidos a deponer el viejo mazo y en lugar de ello acariciar unos cuantos botones. O sea, los nuevos humanistas aplican tecnologías a las historias y los nuevos científicos aplican historias a las tecnologías. Los científicos e ingenieros informáticos convierten la narrativa en fetiche, mientras los críticos textuales y los artistas convierten el código en fetiche. Los dos grupos se visten de la misma manera, van a los mismos clubes, duermen con las mismas personas, toman las mismas drogas y juegan los mismos juegos. Eso es lo que Cathy N. Davidson, la crítica muy conocida estadounidense, ella denomina Humanidades 2.0, y lo que Tana Higgin, un alumno mío, cuestione como una manera de acumular cierto prestigio de ciencia dura haciendo alarde de ciertas habilidades de desciframiento de códigos o capacidades de minería textual, habilidades que conllevan cierto privilegio y por ende a menudo impactan líneas basadas en la clase. O sea, mi punto finalmente es que entre Snow, C.P. Snow, Machlup, Fritz Machlup, el economista, y Reagan, o sea, crítico, fanático, economista y gobernante, se traen algo entre manos, bien sea que estuvieron dentro o fuera de la bolsa de Pynchon. El nuevo giro ha ocurrido porque el norte global reconoce que su futuro económico radica en el capital y la ideología financieros y no en la agricultura y la industria manufacturera, y porque el ser global busca ingresos en la propiedad intelectual, así como en los minerales y las masas. Entonces, la sociedad creativa, digamos, es un desarrollo económico, un desarrollo social, una fantasía tal vez. Pero creo que, claro que es un proyecto. Es un proyecto a causa de cambios en la dirección del base de la economía política, también en estas relaciones orgánicas y oficiales entre las ciencias y las artes. Y este cambio está ocurriendo al nivel alto de la organización de las universidades, también al nivel orgánico de las personas con sus interacciones intelectuales en la creación y la participación en, por ejemplo, los juegos audiovisuales. Gracias, un placer hablar con ustedes y otra vez disculpe mi ausencia y mi corazón está con ustedes y también el espíritu del marxismo científico, por supuesto.